Es lo que vimos hasta ahora de estos temas de soluciones. Bueno, lo primero que vimos fueron que todas las mezclas gaseosas eran soluciones, es decir, eran homogéneas y por lo tanto son soluciones gaseosas. Después vimos ejercicios donde vimos la solubilidad de distintos sólidos en agua, por ejemplo, de una sal en agua o de una sustancia orgánica en agua, sal o sustancia orgánica en agua, donde el solvente es agua, es un líquido, el soluto es un sólido, que se disuelve en ese líquido. Esto es una solución de dos líquidos, no lo vimos. Hablamos un poquito de aleaciones, o sea, de soluciones en fase sólida. También puede pasar que un gas se disuelva en un sólido. De esto no vamos a ver mucho más. También tenemos el caso de mercurio y plata, que son dos metales. También es una aleación donde uno de los componentes es un líquido, que es el mercurio. Y hoy vamos a ver las soluciones de gases en líquidos. En particular, un ejemplo muy característico es el dióxido de carbono en agua, donde el soluto es un gas, el solvente es un líquido y la solución resulta así en fase líquida. Bueno, entonces, tema del día, gases disueltos en líquidos. Hemos visto para las soluciones de sólidos en líquidos, glucosa, sales, que por lo general la solubilidad de ese sólido aumentaba al aumentar la temperatura. No sé si se acuerdan, estas eran curvas de solubilidad y en la mayoría de los casos vemos que la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Por ejemplo, si vemos el cloruro de litio, a esta temperatura de más o menos 70 grados, se disuelven más de 100 gramos de cloruro de litio, lo leo por acá, y si disminuyo la temperatura a 24 grados, vamos a ver que la solubilidad disminuye a 80 gramos cada 100 gramos de agua. Por lo tanto, en casi todos los casos vemos lo mismo, que la solubilidad de un sólido en un líquido aumenta al aumentar la temperatura. Bueno, ¿qué espera que pase con la solubilidad de un gas en un líquido cuando aumenta la temperatura? ¿Alguien tiene alguna experiencia práctica, alguna intuición, alguna idea de lo que ocurre? Como les dije, este es un tema que está muy relacionado con lo que observamos en nuestras vidas cotidianas, así que está bueno que lo entiendan, que ensayen sus explicaciones, porque son las cosas que por ahí preguntamos en un final. Si bien en la guía hay nada más que 3 ejercicios, este tema lo entendieron hoy y no lo tienen que estudiar nunca más, porque lo van a aprender. Obviamente, si no lo aprenden, tendrán que verlo de nuevo. Bueno, ¿qué piensan que va a pasar cuando tienen un gas disuelto en un líquido y aumenta la temperatura? ¿Pasará lo mismo que cuando disuelven un sólido? ¿Evapora, puede ser? Se evapora. No, tenemos un líquido. Supónganse una latita de gaseosa que tiene dióxido de carbono disuelto en jarabe. ¿Sí? Está cerrada, no se puede escapar de ahí. Bueno, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver cómo afecta la temperatura a la velocidad de las moléculas gaseosas. Eso ya lo saben ustedes, vimos gases. De hecho, es el tema de esta semana. ¿Qué ocurre con las velocidades de las moléculas gaseosas al aumentar la temperatura?
¿Disminuye? Disminuye la temperatura. ¿Disminuye la velocidad? ¿Seguro? No, todo lo contrario. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las moléculas. Se mueven más rápido. De hecho, eso tiene que ver con la definición cinética de temperatura, la temperatura en grados Kelvin, que se expresa en función de la velocidad, o mejor dicho, las velocidades moleculares expresadas en función de la temperatura, y vimos en particular la distribución de velocidades moleculares o de energías cinéticas de un gas a distintas temperaturas, que eran las curvas esas de Boltzmann, de la distribución de Boltzmann, que eran con forma de curva gaussiana, algo que van a ver en estadística más adelante. Bien, entonces, las velocidades de las moléculas gaseosas aumentan al aumentar la temperatura. ¿Y entonces qué pasa con ese gas? ¿Se mantiene en el líquido o tiende a escaparse del líquido? Va a tender a escaparse. Va a tender a escaparse. ¿Y entonces qué pasa con la solubilidad? La solubilidad disminuye, porque la solubilidad tiene que ver con la cantidad de gas que está disuelto en ese líquido. Por lo tanto, como al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de las moléculas gaseosas, entonces disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura. De hecho, sí, es verdad, se evapora. Lo que pasa es que necesitamos hacer todo este análisis, pero alguien que dijo se evapora, está bien, se evapora, pero no es así de sencillo, se evaporó y nada que ver. Había que buscar la relación entre la velocidad y la temperatura. O sea que ustedes van a reforzar en el seminario de esta semana. Muy bien, ¿qué sabemos de los gases? Teníamos un modelo. Ese modelo nos decía que un gas estaba formado por átomos o moléculas puntuales que estaban muy separadas entre sí, que no había interacciones entre esas moléculas o átomos y que no poseen una forma definida y por lo tanto ocupa todo el volumen disponible. Para las mezclas gaseosas vimos que valía la ley de Dalton, ya que cada gas en una mezcla se comporta como si los otros gases no estuvieran presentes en la misma. Y es por eso que las mezclas gaseosas son siempre soluciones. Entonces, ¿cómo espera que varía la solubilidad de un gas en un líquido al aumentar la temperatura? Disminuyendo. En la curva azul tenemos para un sólido la solubilidad aumenta. Para un gas, la solubilidad disminuye con la temperatura. De hecho, lo vemos cuando dejamos una gaseosa fuera de la heladera, o un champán, o una sidra, una bebida gasificada cualquiera, menos un sifón, porque el sifón está cerrado. Lo que ocurre es que se escapa el gas de esa solución y queda un jarabe. No queda rico, se escaparon las burbujas. Bueno, y así como había curvas de solubilidad para los sólidos en agua, hay curvas de solubilidad para los distintos gases en agua. Y fíjense, está en inglés, pero se entiende que esto es la solubilidad, está en milimolar, es decir, milimoles por litro. La solubilidad de los gases, las solubilidades de los gases en agua son bastante bajas, son valores muy bajos, muy bajos. Si lo quieren ver en concentración molar, son del orden de 10 a la menos 3 moles por litro de agua. Y una cosa muy interesante, no solo fijamos la temperatura cuando hablamos de la solubilidad de un gas, sino que también estamos hablando de la presión. La presión es muy importante para la solubilidad de un gas en agua.
mientras que para un sólido no importaba la presión. ¿Por qué? Porque los sólidos, igual que los líquidos, son poco compresibles. Vimos que los gases son muy compresibles. Aumenta la presión y disminuye drásticamente el volumen. Aunada la temperatura, ¿eso qué es? Eso es la ley de Boyle. ¿Vamos hasta acá? Muy bien, seguimos. A ver si alguien me responde esto. No es nada esotérico, no tiene que ver con brujas, espíritus, ni nada de eso, ni dolores de huesos. ¿Por qué aparecen burbujas en un vaso que quedó con agua sobre la mesita de luz toda la noche? Intenten explicar, no importa que esté mal. Es una Porque, manera de profe, pensar lo que ocurre, ¿qué? porque en el agua, o sea, hay una mínima cantidad de gas diluido y los gases, bueno, tienden a escaparse. No, sin mencionarle que también si dejas un vaso de agua al descubierto, va a aumentar la temperatura hasta igualar la temperatura de la habitación, que suponemos que es A ver, ¿qué temperatura ocurre ambiente. a la noche con la temperatura, por lo general? Bueno, a la noche la temperatura baja, por lo general. La temperatura baja. Muy bien. ¿Y qué ocurre con la solubilidad si disminuye la temperatura? No aumenta. Aumenta. Lo que vemos son burbujitas de gas que se ha disuelto en el agua. ¿Sí? Esas burbujitas, esas burbujas son de gas que se disolvió porque ha disminuido la temperatura. Y dijimos que la presión era muy importante para la solubilidad. De hecho, es determinante el efecto de la presión sobre la solubilidad de un gas. ¿Por qué? Porque la concentración de un gas en un líquido aumenta al aumentar la presión. A mayor presión, mayor solubilidad del gas. Y esto cualitativamente es porque la presión, ¿sí?, tiene que ver con los choques de las moléculas del gas con la superficie del líquido. Estamos hablando de la presión que hay sobre ese gas disuelto. Y entonces lo que me interesa son los choques de las moléculas del gas con la superficie del líquido. Esos choques son los que posibilitan que se escapen de las moléculas o no. O sea, en algunos casos se escaparán las moléculas y en otros no. Pero cuanto mayor es la cantidad de choques, más moléculas van a quedar atrapadas en la fase condensada. Es decir, mayor cantidad de choques implica mayor presión. Y esto también lo podemos representar en un gráfico y observen qué curioso que este gráfico son líneas rectas. Cada una de estas líneas es a una temperatura constante que se supone que es la misma, o sea, esta línea recta para el monóxido de nitrógeno está a la misma temperatura que la línea recta marrón para el oxígeno, que la línea recta celeste para el nitrógeno o que la línea recta azul oscura para el hidrógeno. Y lo que vemos es cómo varían las pendientes de estas líneas rectas al variar el gas. Fíjense que algunos gases tienen líneas rectas con mayor pendiente, por ejemplo, el óxido de nitrógeno es el gas más soluble de todos. O sea, al aumentar la presión aumenta mucho la solubilidad. Para el hidrógeno la variación es pequeña. El hidrógeno siempre tiene una baja solubilidad en agua. Y bueno, aún así, no veo las unidades.
pero bueno, después las veremos. Esta pendiente quiere decir que el producto, a ver, vamos a decirlo de otra manera, que la presión, que la concentración de gas en el líquido, que es el valor de la ordenada, a ver, voy a sacar esto. Ahí está. Ahora sí se ve. Ven, acá tenemos la solubilidad. Esta es la ordenada. Como tengo una línea recta, quiere decir que la solubilidad es igual a una constante, que es la pendiente, por la abscisa, que es la presión del gas. Esa es la ecuación de una recta. Y esas cosas siempre se aprovechan en química y en física. En este caso, esa relación lineal entre la presión y la solubilidad del gas es la ley de Henry. Y acá tenemos la constante de proporcionalidad que se llama constante de Henry. Bueno, nuevamente decimos que para que se cumpla la ley de Henry, las interacciones moleculares tienen que ser despreciables. Y si en lugar de un gas tengo una mezcla de gases, la solubilidad de cada gas en esa mezcla de gases dependerá no de la presión total, sino de la presión parcial sobre las moléculas disueltas de ese gas. Bueno, esto les muestra. Les muestra, está un poco grande la transparencia y por eso no se ve bien. A ver ahí, si la mejoramos. Mejoró, se lee mejor. Ven la constante de Henry en distintas unidades. ¿Por qué? Porque la línea recta es línea recta para un lado y para el otro. Por lo tanto, si yo quiero expresar la solubilidad como donde la constante de Henry está el litro por atmósfera sobre mol, me va a dar un cierto valor. En este caso, la ecuación a aplicar es que la presión es proporcional a la concentración en la fase líquida. Y por eso estas unidades. Pero si se me ocurre hacerlo al revés, quiero expresar que la concentración en la fase líquida es igual a la presión parcial del gas por la constante. La constante es la inversa de la anterior. Este valor, y cualquiera de los que están debajo de él, es la inversa del que está acá. Y por eso las unidades están dadas vueltas. También puede ser que la concentración no esté expresada en moles por litro, sino que esté expresado en fracción molar. Esto en realidad es la fracción molar, es una X, pero no se ve demasiado bien. Y entonces la constante de la ley de Henry simplemente va a tener unidades de presión. Y también, fíjense lo que está acá, pueden expresar la concentración en la fase gaseosa también como moles de gas disuelto. Y entonces la constante de Henry no va a tener dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes resuelvan un ejercicio, tienen que observar en los datos, o sea, la constante de Henry por lo general la van a conocer o van a poder calcularlo, pero tienen que observar cuáles son las unidades de esta constante de Henry. Muy importante ver cuáles son las unidades, si son estas, o estas, o estas, o no tiene unidades. Porque eso les va a indicar cómo tienen que trabajar con los datos. Bueno, también encuentran tablas bastante feitas donde la constante de Henry está en moles por kilo de agua
porque, y sobre atmósfera, en vez de moles por litro, moles por kilo. Y acá se les complica un poco porque necesitan la densidad de la solución, que por lo general se supone igual a la densidad del agua. Y eso es verdad, o es muy parecido a la realidad, porque dijimos que la solubilidad de los gases por lo general es baja. Y acá se observa que al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad también, ¿eh? O sea, viendo valores de la ley de Henry, vemos que la solubilidad varía al aumentar la temperatura y por lo general disminuye. Este caso habría que ver de qué se trata. Acá más o menos es constante con la temperatura. Y aquí también disminuye, pero acá en estos dos valores tenemos alguna cosa rara, pero por lo general la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Y estas cosas raras tienen una explicación. Algunas de ellas las vamos a ver en un ratito. Siempre hablamos de generalidades. Bueno, ¿qué ocurre con la vida de los peces, la vida ictícola? Sabemos que la solubilidad de un gas en un líquido aumenta al disminuir la temperatura. Si disminuye la temperatura en un lago, en un río, mucho, aumenta la cantidad de oxígeno disuelto. Pero así como puede ocurrir esto, puede ocurrir que disminuya la cantidad de oxígeno disuelto por alguna contaminación térmica. O sea, ustedes saben que lamentablemente hay industrias que tiran efluentes que pueden estar a temperaturas altas. Hay usinas que también pueden tomar agua de un lago, de un río y luego devolverla con una temperatura superior. Y esos procesos se llaman de contaminación térmica. Cuando ocurre eso, lo que ocurre es que disminuye mucho la cantidad de oxígeno disuelto y entonces puede ocurrir la mortalidad de peces y organismos que están tomando oxígeno de esas aguas. La concentración mínima para que los peces puedan vivir es de 4 partes por millón de oxígeno disuelto. Es decir, partes por millón, ¿se acuerdan que eran miligramos por litro? Bueno, esa es la cantidad mínima de oxígeno necesaria para la vida ictícola. Tienen un ejercicio aquí en la guía, este se los voy a hacer yo, así que después ustedes van a hacer otros, pero fíjense, tomando el dato anterior, que para sobrevivir los peces requieran 4 miligramos de oxígeno por litro de agua, es decir, 4 partes por millón. La pregunta es con qué presión parcial de oxígeno se obtendrá esta concentración a 20 grados, es decir, tenemos agua a 20 grados. ¿Qué presión parcial de oxígeno es necesaria para que puedan vivir los peces? Y tienen estos datos de la tabla, esto lo saqué de la tabla que estaba en molal dividido atmósferas, pero dijimos que lo podemos considerar como si fuera molar dividido atmósfera. Entonces, ¿cómo usarían los datos para resolver el ejercicio? Dijimos, la solubilidad es proporcional a la presión parcial. Entonces tienen que escribir eso, ¿verdad? Entonces, vemos las unidades y según las unidades de la ley de Henry, para que me quede presión, tengo que escribir la ley de Henry de esta manera, como concentración de oxígeno sobre H. ¿Por qué? Porque entonces la concentración de oxígeno va a estar en moles por litro y H es la constante de Henry que está en las unidades que está aquí en el dato. O por lo menos unidades que se pueden aproximar a las del valor del dato. Bueno, aquí tienen la cuenta. Esto ustedes lo saben hacer, pero como si yo pregunto van a estar 5 minutos pensando.
como seguro lo saben hacer, ven, acá pusimos litros en vez de kilos, pasamos los miligramos a moles de oxígeno, y luego dividimos por el valor de la constante de Henry, queda 0,096 atmósferas, lo cual es un valor bastante bajo. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en el aire? Es lo que yo digo. ¿Cuánto vale la presión parcial de oxígeno en el aire? ¿Nada? Montones de veces vimos la composición del aire y de la atmósfera. ¿Cómo es? Bueno, van a tener que agarrar las teorías y ponerse a estudiar y pensar un poco más cuando resuelven los ejercicios, porque no están reteniendo nada. Dijimos que la composición del aire en fracción molar o en moles, si quieren, es 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Por lo tanto, si la presión del aire es de una atmósfera, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno en el aire? Tienen que aplicar la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Cuánto les da eso? Acabo de decir que la fracción molar es 0,21 y que la presión total es una atmósfera. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno en el aire es aproximadamente 0,21 atmósferas, con lo cual esto es más o menos la mitad. Es más o menos la mitad. Si no hay ningún problema, esta cantidad de oxígeno en el agua está asegurada. Bueno, y esto de la fracción molar de oxígeno en el aire, ven, acá se usa para responder a la siguiente pregunta, que es ¿con qué presión de aire seco se obtiene esta presión? De hecho, aquí tenían el dato de la fracción molar de aire de cada componente en el aire. A nadie se le ocurrió leer el enunciado. Quiere decir que con una presión más o menos de la mitad de una atmósfera está asegurada la vida de los peces en el agua. Bueno, en caso de las bebidas carbonatadas, se puede calcular la concentración de dióxido de carbono en una soda o en una gaseosa, teniendo en cuenta que estas botellas contienen gases a presión. De hecho, destapan y se escapa el gas. ¿Por qué? Porque ahí estaba el gas a presión. O sea, la solución de gas, aquí está a una presión mayor, por lo tanto, es como que la solución está sobresaturada. Cuando se destapa la botella, comienza a escaparse gas de la misma hasta que el gas alcance el equilibrio a la nueva presión. Pero cuando se embotella, la concentración de dióxido de carbono tiene que ver con la presión del embotellamiento, de la embotelladora de la gaseosa, que es de 3000 torres, bastante más que una atmósfera. Una atmósfera son 760 torres, y acá tenemos 3 veces más o casi 4 veces más tranquilamente. Entonces, cuando hablamos de solubilidad, como les dije cuando vimos el caso de los sólidos disueltos en agua o en un líquido en general, hablamos de equilibrio. Equilibrio. Hay un equilibrio entre la concentración disuelta en el líquido y la presión parcial. Entre la concentración en la fase líquida y la concentración en la fase gaseosa. Bueno, como les resolví un ejercicio, acá les dejo otro para que practiquen, que me parece, creo que está en los problemas de repaso de la guía que están
más adelante. Antes de cada evaluación pueden ir y mirarlos a esos ejercicios, porque ahí tienen algún ejercicio más para practicar. Bien, ¿alguien hace buceo? ¿Tenemos deportistas en la clase? Sí, yo. Bien, ¿haces buceo? Sí, sí. ¿Acá en el puerto? Sí, tuve unas inversiones a mar abierto, en Mar del Plata, pero a mar abierto, digamos. Nos metemos Mar 8 abierto. Bien. kilómetros adentro. ¿Tienes idea de qué ocurre? ¿A qué profundidad? Se llega ahí hasta los 18 metros. 18 metros. Bueno, hasta los 18 metros no hay demasiado problema. Pero en función de lo que vimos, podemos razonar y responder cada una de estas preguntas. ¿Qué ocurre con el volumen de aire cuando nos sumergimos varios metros por debajo de la superficie? ¿Qué tenemos que pensar para contestar esto? ¿Qué ocurre con la presión que soporta nuestro cuerpo cuando nos sumergimos? ¿Es mayor o es menor? Es mayor. Es mayor. Y el líquido se Es comprime. mayor. ¿Por qué? Porque además de la presión atmosférica, tenemos la presión de una cierta columna de agua que dependerá de la profundidad a la cual nos sumergimos. ¿Qué ocurre con la cantidad de moléculas gaseosas que se inspiran en profundidad? Esto tiene que ver con el volumen pulmonar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, inspiramos una cierta cantidad de moléculas gaseosas, que en realidad la pregunta debería ser, ¿qué pasa cuando subimos de nuevo a la superficie con esas moléculas gaseosas? Y si consideramos que el aire está formado solo por oxígeno y nitrógeno, lo cual es más o menos cierto, ¿cuál de estos gases se va a disolver más en la sangre, el oxígeno o el nitrógeno? Y para esto también tienen que pensar qué es la sangre. La sangre es una solución acuosa que contiene solutos disueltos. Es una solución acuosa, o sea, el solvente para la sangre es agua. Entonces tenemos que ver qué les parece, cuál de estos gases se disolverá más en agua. O tenemos que mirar simplemente una tabla. Vamos a mirar la tabla de solubilidad. A ver, ¿qué pasaba con el oxígeno y el nitrógeno? Acá tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. ¿Cuál es más soluble? Miramos estos valores. ¿Ah? El oxígeno. El oxígeno es más soluble que el nitrógeno, correcto. El oxígeno es más soluble que el nitrógeno. Por lo tanto, mayor cantidad de oxígeno va a estar disuelto en la sangre cuando nos sumergimos a una cierta profundidad. El nitrógeno se queda ahí. Pero, ¿qué ocurre con el nitrógeno? No se disuelve en la sangre, pero está. Está como gas. Dentro del gas está a una cierta presión en nuestro organismo. ¿Y qué pasa con la presión y el volumen si no cambia la temperatura? La ley de Boyle. La presión es inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, cuando estamos sumergidos, el volumen de nitrógeno va a ser menor que cuando subimos a la superficie. Bien, estas son todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace buceo. Fíjense, usando la fórmula que vimos cuando vimos la presión barométrica, presión igual a densidad del líquido por aceleración de la gravedad por altura, tenemos que la presión del agua aumenta más o menos una atmósfera cada 10 metros de profundidad. Por lo tanto, David, que se sumerge a 18 metros, está soportando una presión de más o menos 3 atmósferas. Una de la atmósfera
más 2 atmósferas de la columna de líquido. Cuando aumenta la presión, ley de Boyle, no cambia, consideramos la temperatura constante, el aire se comprime. Entonces, cada vez que inspiramos ese aire, hay muchas más moléculas que en la superficie. Y quedan esas moléculas disueltas en la sangre y los tejidos. Es la posibilidad que de que puedan disolverse, ¿no? O sea, si bien el nitrógeno es menos soluble que el oxígeno, una cantidad de nitrógeno se disuelve. El oxígeno lo respiramos. Por lo tanto, no se va a acumular en la sangre ni en los tejidos. Pero el exceso de nitrógeno, al subir a la superficie, va a formar burbujas. ¿Por qué? Porque disminuye la presión. Y estas burbujas son las que son realmente peligrosas. ¿Por qué? Porque pueden lastimar un tejido, obstruir un vaso sanguíneo y hasta provocar coágulos de sangre. A 20 metros no hay ningún problema, pero cuando se sumergen, cuando el buzo se sumerge a profundidades de más o menos 50 metros, cuando asciende necesita ir a una cámara de descompresión. Aquí en la escuela de submarinos hay una para los buzos que se sumergen a grandes profundidades. Y allí lo que ocurre es que se hace la descompresión de los gases, pero muy lentamente. Y entonces disminuye la posibilidad de que se formen esos coágulos de sangre o que se lastimen los tejidos. Bien, como les dije, este tema tiene muchas aplicaciones prácticas y también vemos que hay sustancias que son anormalmente solubles. Por ejemplo, el dióxido de carbono en agua. Vamos otra vez. Dióxido de carbono, ¿ven? Es bastante mayor la solubilidad que el resto de los gases. ¿Por qué será? ¿Alguna idea? Pero no es el único. También el oxígeno en la sangre tiene una solubilidad mayor que en el agua. Y también el amoníaco. Esto es un producto de limpieza. Cuando ustedes van a la ferretería y piden amoníaco, en realidad es gas amoníaco, es un gas disuelto en agua. Y acá tenemos una tabla con las solubilidades del amoníaco en gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente. Y es realmente importante. Bueno, en el caso del oxígeno en la sangre, eso tiene que ver con que el oxígeno reacciona con la hemoglobina de la sangre, se combina con la hemoglobina y ocurre una reacción química. O sea, lo explicamos fácilmente porque hay una reacción química. Y en los otros casos en que hablamos de solubilidades de gases en agua, también ocurren reacciones químicas con el agua. Ustedes vieron en el seminario 1, vieron que para formar ácido carbónico podían hacer reaccionar dióxido de carbono con agua. Y como el dióxido de carbono es generalmente un gas, podrían escribir la ecuación de esta manera. Y aquí van a tener ácido carbónico acuoso, en realidad. O lo que también lo pueden escribir como dióxido de carbono gaseoso y dióxido de carbono acuoso. El dióxido de carbono acuoso es en realidad ácido carbónico y encima este ácido en agua está disociado y da protones. Lo mismo pasa con el amoníaco. El amoníaco, cuando se disuelve en agua, da una reacción y forma esta sustancia que nosotros la podemos llegar a ver como hidróxido de amonio,
lo más correcto es describir el amoníaco gaseoso que está reaccionando con el agua para formar amoníaco gaseoso, que se está disolviendo en agua. Es decir, en estos casos en que hay una reacción química, las solubilidades son bastante anormales y la relación de la solubilidad con la presión ya no va a seguir por ahí la ley de Henry. ¿Ven? Acá, con el caso de la hemoglobina, es lineal hasta una cierta concentración de oxígeno, pero después las curvas cambian de pendiente. Son lineales, pero con una pendiente mucho menor. El dióxido de carbono no está acá. ¿Por qué será? Bueno, porque su solubilidad en agua no sigue una línea recta. Tampoco está el amoníaco. En estos casos, en que tienen una reacción química que aumenta la solubilidad, no se cumple la ley de Henry. Bueno, con esto terminamos este temita y vamos al tema que tiene que ver con el próximo seminario, que es el de la semana que viene.